Buenas noches, camaradas. Continúo con el tema de Bitcoin para principiantes. Repito, como siempre digo, el canal Introducción al Materialismo Histórico es un canal introductorio en el marxismo para que nosotros, los jóvenes camaradas, vayan aprendiendo lo mínimo, aplicando el método marxista a diversas cuestiones. En este caso, vamos a tratar brevemente Bitcoin. En el video anterior expliqué cómo hacer para comprar a través del broker Binance y utilizando Mercado Pago para pagarle y finalizar la transacción peer-to-peer, que punto a punto se le tiene que pagar obviamente al vendedor. Y eso se hace a través de Mercado Pago. Se le informa al vendedor que se le envió el dinero y el vendedor libera los Bitcoins que permanecen en el broker. Ahora, vamos a seguir con esta cuestión. Si ustedes ven este gráfico, los invito a todos que vayan a esta dirección, Bitcoin Rainbow, ¿no? Y ahí ustedes van a ver este gráfico, que si ustedes ven, bueno, aparte que es un arco iris, ¿no? Ven que tiene una forma que para cualquiera que conoce los rudimentos mínimos de la matemática, en este caso de las funciones, se darán cuenta que esa función, ese arco iris, expresa la función logarítmica. Ahora, ¿por qué el Bitcoin tiene esa forma? Si ustedes ven, la parte roja expresa los picos y la parte azul los mínimos. Pero bueno, se mueve en esos precios, que pueden ver que el amarillo, ¿no?, que dice hold, en inglés, que sería retener, siempre el Bitcoin pasa por esa zona. Podemos decir que ese es el promedio entre máximo y mínimo y es el valor finalmente al cual tenderá el Bitcoin con los años. El Bitcoin es un protocolo de blockchain, es decir, cadenas de bloques en español, que está cerrado y que tiene todo un funcionamiento preestablecido en el cual los 21 millones de Bitcoin estarán plenamente en circulación recién en el año 2150. Es decir, que faltan unos 128 años, si conté bien, para que los 21 millones de Bitcoin estén en funcionamiento. En el medio, lo que se produce cada 4 años, si ustedes ven, es lo que se conoce como el halving, que es una liberación parcial de Bitcoins. A esto hay que sumarle que hay más de 6 millones de Bitcoin que se han perdido porque los dueños han perdido las claves de acceso y las 12 palabras de la semilla que le permitirían recuperar sus Bitcoin. Pero bueno, eso es otro tema. En este video voy a explicar por qué el Bitcoin tiene esa forma, el movimiento de su precio, es decir, forma logarítmica. Para eso tenemos que aplicar la dialéctica materialista, que es el método marxista. La dialéctica materialista nos explica que todos los fenómenos, en este caso todo lo que tiene que ver con las monedas, porque el Bitcoin es una moneda, el tipo virtual, es decir, no está en formato papel, aunque hay programas que permiten emitir, darle forma de papel con QR, lectores QR que puedan identificar y recuperar los Bitcoin, ¿no? Pero en realidad la forma papel es absolutamente minoritaria. El Bitcoin es una moneda virtual en la cual el modelo es peer-to-peer y una persona, extremo a extremo, digamos, le pasas su Bitcoin realizando una compra o una venta a otra persona que lo acepta. Es decir, se puede hacer una transacción en todo el mundo y la transacción es instantánea. Tiene una potencia de cálculo impresionante porque hay muchas computadoras que están dedicadas justamente a brindar ese soporte utilizando el protocolo de Bitcoin, ¿no?, de conexión de Bitcoin. Ahora, ¿qué pasa?
además de la moneda de Bitcoin, que es una moneda nueva que se creó hace muy poco, en el 2009, están las monedas que todo el mundo conoce, las monedas históricas, las monedas de los países imperialistas, como el dólar de Estados Unidos, la libra esterlina, el dólar australiano, dólar neozelandés, el euro, el rublo ruso, el peso mexicano, bueno, el yen japonés, ¿no? Digamos que las principales monedas imperialistas tienen que ver con los países imperialistas que la emiten: Estados Unidos, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Australia, Japón, como decía, y bueno, China, el yuan, y Rusia, el rublo ruso, que son los principales países imperialistas del mundo. Pero ¿qué pasa? Los países imperialistas hace años que utilizan su propia moneda, que no tiene absolutamente ningún respaldo. Recordemos que en el año 1971, Richard Nixon, producto de la guerra, los gastos desmedidos y el gran déficit presupuestario que representaba para Estados Unidos la aventura bélica de Vietnam, abandonó los acuerdos de Bretton Woods, en los cuales obligaban a Estados Unidos a darle un respaldo en oro, es decir, era una moneda respaldada por oro. Estados Unidos abandona el patrón oro y emite dólares absolutamente sin ningún respaldo. Todos los países del mundo emiten su propia moneda absolutamente sin ningún respaldo. Es un papel pintado que no vale nada más que lo que el país que lo emite permite que valga, ¿no? Es decir, tiene que ver con la responsabilidad que tenga el Estado emisor de esa moneda. Hay países, por ejemplo, Suiza, que tienen su moneda, el franco suizo, con un respaldo bastante significativo, lo mismo las coronas de tanto de Dinamarca, Noruega y Suecia, ¿no? Son países que, digamos, los países emisores son bastante responsables y no le chupan la sangre con el impuesto inflacionario de forma desmedida a sus ciudadanos, como por ejemplo otros países que sí lo hacen. Estados Unidos aumentó la base monetaria en un 60% tras la última pandemia, ¿no? Incurriendo en un déficit impresionante y una deuda que supera los 30 billones de dólares, es decir, impagable, absolutamente impagable. Entonces, esas monedas, si nosotros sumamos todas las monedas y las ponemos en una función matemática que exprese su crecimiento, vamos a ver que esa función es la función exponencial. Para los que conocen los rudimentos de las matemáticas, verán que es una función que crece muy poquito al principio, pero que luego va tomando una dinámica muy importante de crecimiento hasta llegar a niveles eh, exponenciales elevadísimos, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha pasado con la emisión de dinero de las monedas fiat, es decir, las monedas sin respaldo, que han realizado todos los países del mundo, tanto los países imperialistas como los que están subordinados al imperialismo, salvo excepciones, como decía Suiza, Noruega, Suecia, que igualmente deben devaluar su moneda, porque de lo contrario quedarían fuera del comercio internacional imperialista. Bueno, dialéctica materialista significa que un movimiento, en este caso de las monedas, se expresa en forma contradictoria. Tiene una unidad interna en la cual vemos, por un lado, la función exponencial de los países que emiten dinero sin respaldo en forma alocada, y por otro lado, la función logarítmica del Bitcoin y otras monedas virtuales que, contrariamente, se mueven en forma logarítmica. El Bitcoin va a terminar, probablemente dentro de, cuando estén todos los millones de Bitcoin en circulación, los 21 millones de Bitcoin en circulación en el 2150, probablemente en un valor muy estable, alrededor de un número millonario,
Algunos hablan de 5 millones de dólares, otros de 50, otros de 500. En base, nadie puede saberlo porque ese valor depende justamente de los gobiernos imperialistas si emiten más o menos. Como el mundo va claramente dirigido a una tercera guerra mundial entre el bloque norteamericano y el bloque chino, y recordemos, como decía anteriormente, la guerra de Vietnam fue la que produjo la salida de Estados Unidos del patrón oro y la emisión descontrolada de dinero. Bueno, probablemente ese valor sea más próximo a los centenares de millones de dólares que a las unidades de millones de dólares, el valor al cual el Bitcoin se estabilice finalmente dentro de 128 años. Pero bueno, eso queda en el futuro y se verá. Lo que sí se sabe es que la función de desarrollo del movimiento del Bitcoin es logarítmica y tiende a subir de una forma muy importante. Recordemos que cuando comenzó a cotizar el Bitcoin, un Bitcoin valía un centavo de dólar y llegó a 68.000 dólares este año. Fíjense ustedes el crecimiento exponencial y todo lo que le queda por subir, ¿no? Bueno, otra cosa que quería decir a nivel político, esto puede servir también a nivel político, la dirigente argentina María Eugenia Vidal dijo en una entrevista que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que le dio curso legal el año pasado, el 2021, al Bitcoin en su país, era una persona que no sabía de lo que hablaba y que era muy marketinero. Es decir, vendía un Bitcoin pero no sabía de lo que estaba hablando. Bueno, esta señora nos tiene acostumbrados a esas pavadas que dice permanentemente, ¿no? ¿Cómo alguien puede no saber lo que está haciendo cuando trabaja políticamente para que sus ciudadanos, los ciudadanos que lo votaron y todos los ciudadanos de El Salvador tengan la posibilidad de estatus de curso legal al Bitcoin? Es decir, puedan ahorrar, puedan comerciar en El Salvador en forma totalmente legal. Y no solamente eso, el señor Nayib Bukele fue el que dirigió los ahorros, los gastos del Estado de El Salvador a la compra de más de 30.000 Bitcoin, que representa más de 500 millones de dólares a la evaluación de los últimos días. Si eso para María Eugenia Vidal significa no saber de lo que está hablando, ni quiero pensar lo que significa lo que está hablando María Eugenia Vidal, ¿no? No es no saber, sino que es no saber al infinito, prácticamente. Pero bueno, los argentinos la conocemos muy bien y sabemos que es una persona que no sabe lo que habla ella. Muy por el contrario, Nayib Bukele es un ejemplo de estadista que gobierna justamente para terminar con este curro, con este robo que realizan en forma mancomunada todos los países imperialistas y los países subordinados, salvo honrosas excepciones, como decía antes. Eso explica por qué, por ejemplo, en Rusia, en estos días acaban de prohibir la circulación de Bitcoin, por qué el gobierno chino hace otro tanto y manda a atacar al Bitcoin, como calificándolo del más gran esquema Ponzi de estafas mundiales que se haya inventado, o como muchos millonarios como Bill Gates y tantos otros hablan en contra del Bitcoin y asustan a sus ciudadanos diciendo, bueno, lo hace Elon Musk, pero Elon Musk tiene mucho dinero. No te recomiendo que lo hagas vos con muy poco dinero. Es decir, tratan de asustar a los ciudadanos para que no adopten el Bitcoin. ¿Por qué? Porque quieren seguir robando los ahorros y los ingresos de los ciudadanos para mantener los estados que nos oprimen, los estados que nos reprimen a los obreros, los estados que mantienen la dominación imperialista mundial. Contra eso va el Bitcoin a favor de las masas. Debemos seguir el ejemplo de Nayib Bukele y ya sabemos que hay un país en el mundo que está a la vanguardia y que por más que lo prohíban en todos lados, en El Salvador el Bitcoin circulará
incluso ya sabemos que la prohibición es absolutamente inútil. Los estados son impotentes, ya que las transacciones de Bitcoin son absolutamente anónimas. Venceremos, camaradas.